La bella ciudad de Coimbra es la que nos recibe hoy para hacer nuestro programa. Bienvenidos viajeros, estoy en el centro de Portugal, estoy en esta ciudad histórica, ciudad del amor sin lugar a duda y ciudad cultural por su gran universidad. Pero es una ciudad turística 100%, donde quiero que disfruten ustedes con nosotros y que viajen en este momento desde el sillón de su casa para que después se animen y se acerquen hasta aquí. Quiero que vean Coimbra, quiero que la disfruten, quiero que la sientan, y eso es lo que nosotros vamos a intentar hacer a lo largo de estos minutos que tenemos por delante. Queridos viajeros, esto es Tiempo de Viajar, así es la ciudad de Coimbra, comenzamos. Coimbra les ofrece un lugar excepcional, que es donde me encuentro ahora. Les voy a hablar del Hotel Quinta das Lágrimas, un hotel que pertenece a la cadena Relais Château, por lo tanto estamos hablando de hoteles con muchísimo encanto. Y este, desde luego, es uno de ellos. Además, decirles que tiene su cocinero, que es la única estrella Michelin del centro de Portugal. El chef es Albano, es un portugués de esta zona y, ha conseguido tener esa estrella con unos platos excepcionales, con productos propios de la región, del centro de Portugal, pero donde les aseguro que ustedes van a ver lo que comen. No van a ser cantidades minúsculas, son unas cantidades normales y van a probar unas buenas mezclas, unos buenos maridajes entre la cocina de toda la vida con un pequeño toque de autor. El precio es bastante normal, no es un precio prohibitivo, como nos podemos imaginar para los amantes de este tipo de cocina. Bien, el hotel, que es una auténtica maravilla, esta era la casa de una familia importante, actualmente sigue siendo propiedad de los descendientes de aquella familia. El propietario actual son los hijos del decano de abogados de aquí de Coimbra, un hombre importante de las leyes. Bien, y aquí tenemos un jardín, que es a lo que vamos. Un jardín del siglo XVIII, un auténtico jardín botánico que, aunque pertenece al hotel, lo tiene en propiedad la Fundación Inés de Castro, figura femenina importantísima en Coimbra, de la que después hablaremos. Bien, jardín botánico, donde vamos a ir viendo todas las especies de árboles y plantas con su letrerito, donde les dicen su nombre biológicamente, el apropiado, y todo lo necesario para que ustedes sepan lo que van a ver. Este jardín lo pueden visitar, lógicamente, las personas alojadas en el hotel, pero también las no alojadas. Por eso estoy aquí, porque yo esta vez no estoy alojada en este hotel y puedo venir a pasear. Por lo tanto, es cuando les invito a dar conmigo este paseo, que tiene de verdad mucho terreno, es muy agradable de pasear, es un jardín romántico y donde llegaremos al fondo a una zona que, siendo del siglo XVIII, se ha querido recrear, una zona medieval con las plantas y las hierbas propias de la época de Inés de Castro. Pero ahora disfrutamos de esto, nos vamos acercando hacia el fondo y allí les cuento esa historia de amor, la gran historia de amor de Portugal, y la tienen aquí en el centro de Portugal, en la ciudad de Coimbra. No podía faltar una historia como esta en cada país. Si en Italia son Romeo y Julieta,
Si en España son Los amantes de Teruel, en Portugal es Inés de Castro. Ahora se lo cuento. Hasta el cielo nos acompaña con la historia de amor que les voy a contar. Historia triste, pero historia con parte de verdad y parte de leyenda, como prácticamente todas. Nos vamos a remontar al siglo XIV y vamos a hablar de la figura de Inés de Castro, que yo les hablaba al principio, y del rey Pedro. El rey Pedro se casa con Constanza, que era una reina de Portugal. Inés de Castro, esta mujer, era una hija bastarda, pero lógicamente venía de la nobleza. Ella era la dama de compañía de Constanza. Constanza y Pedro se casan, pero Pedro realmente de la que se enamora es de Inés de Castro. Él tiene un hijo con Constanza, pero Constanza muere. Entonces, Inés de Castro vive en el convento, un convento que hay aquí de Clarisas, al lado, en un palacio, y ese convento no tenía agua, era necesario agua. Inés de Castro dice que desde esta finca, donde no había casas, no había nada, esto era una finca, hay una fuente que se canaliza el agua para que llegue al convento. Ese canal era lo que servía para que Pedro la mandara sus mensajes de amor y le llegaran a ella. Bien, cuando muere Constanza, ya vía libre, todos contentos, Inés de Castro puede estar con Pedro. El padre de Pedro, el rey Alfonso, no estaba demasiado conforme con la influencia que dicen tenía Isabel de Castro sobre el futuro príncipe. Podían ser trasiegos, palaciegos, ya saben, aquellas historias de intereses que siempre estaban presentes en la Edad Media. El caso es que una vez que se va Pedro de cacería, tranquilamente, el rey Alfonso, el padre de Pedro, organiza la muerte de Inés de Castro. Dicen que si muere aquí, en la Quinta de las Lágrimas. Esa es ya la parte de leyenda, en esta fuente, porque Pedro, cuando vuelve y se entera de que ha sido asesinada su gran amor, encuentra todavía la sangre de Inés de Castro por aquí. De hecho, sigue habiendo piedras rojas. La razón es un alga, ¿no?, que le da ese color rojizo. Bien, Inés de Castro muere, es enterrada, y hay muchas disputas, guerras, a lo largo de 6 años, hasta que muere el rey Alfonso. Entonces es Pedro el que sube al trono. Cuando sube al trono, manda desenterrar a Inés de Castro, sentarla en el trono, coronarla, y obliga a todos los nobles de la época a hacer el besamanos a la reina. Por eso es la historia de la reina después de muerta. Esa es la historia, esta es la razón de estas fuentes, aquí porque la leyenda dice que muere. La otra fuente, la fuente de los amores, que es donde nace la canalización del agua al convento donde mandaban esos mensajes, y esta es la gran historia de amor, muy triste, como suelen ser siempre, que tenemos aquí en el centro de Portugal. Unos amores que han dado pie a muchos escritos, a muchas películas, a obras de teatro, algo que no se ha olvidado todavía, algo que sigue muy presente y que por el intenso romanticismo que ha tenido, siempre ha estado ahí presente. Bien, aquí en este lugar que nos encontramos también vemos una zona con un anfiteatro
que aquí es donde desde hace 3 años se están celebrando unas jornadas de artes escénicas, donde cada año tienen una temática diferente. Este año serán los viajes. Aquí tenemos en esos días obras de primera categoría, artistas de primera categoría, óperas con lo mejor, danzas, bailes, bueno, todo relacionado con una gran cultura en un lugar tan excepcional como es este jardín de la Quinta das Lágrimas. Esto está en Coimbra, ustedes pueden venir, este es el Gran Jardín del Amor. Hay muchos lugares donde existe el nombre de las dos personas, o incluso lazos donde ahí están las historias de amor o deseos de amor de muchas de las personas que hasta aquí se acercan, así que ustedes están invitados, lo tienen en Coimbra. Bueno, asignatura pendiente que teníamos con la ciudad de Coimbra, y esa asignatura pendiente yo la tenía con ustedes. Han sido ustedes los que en muchos momentos me han reclamado por qué no habíamos enseñado en los programas de la ciudad de Coimbra el Portugal de los pequeñitos. Bien, pues ya me encuentro en ese Portugal de los pequeñitos, en este recinto fantástico para todas las edades. Esto está construido en el año 1940, era la época de la dictadura de Salazar y había que dar todo el boato necesario a lo que fue el Imperio portugués. Aquí vamos ya en la entrada, lo que vamos a ver son las diferentes culturas donde Portugal tenía sus colonias. Colonias de Asia, de América del Sur, colonias en África. La verdad es que fueron dueños de medio mundo, sin lugar a duda. Grandes viajeros, por lo tanto, grandes descubridores. Nos van a transportar a esas civilizaciones, a esas culturas, y también donde vamos a ver lo que actualmente sigue siendo de Portugal, tanto las Islas Azores como la isla de Madeira. Vamos a tener otra parte donde encontramos los principales monumentos de Portugal. Portugal es tan sumamente monumental que yo creo que lo más difícil de esta construcción fue poder elegir qué es lo que aquí plasmaban. Aquí tenemos lugares que están en Lisboa, que están en Sintra, en Porto, en muchas ciudades, y ese arte manuelino único portugués del que tienen que estar muy orgullosos porque es bellísimo. También hay una zona dedicada a esta ciudad donde se ubica, en Coimbra. Ahí ya nos representa también, por ejemplo, el edificio más importante, yo creo que por lo que conoce todo el mundo Coimbra, es su gran universidad, la biblioteca, que es fantástica, y la capilla del siglo XVI. Pero todo eso lo van a ver lo que son los exteriores, porque las réplicas son exactas, a escala, pero exacto de lo que son los edificios en la realidad. Y también distinguimos perfectamente esa catedral, esta Universidad de Coimbra, por la torre, una torre espléndida, la Torre del Reloj, que ya se puede visitar. Después también tenemos una zona donde están representadas diferentes edificaciones, casas típicas de regiones de Portugal, como es la casa típica. Desde luego hay mucha similitud, sobre todo en el norte de España, con el norte de Portugal, la zona del Miño. Ellos aquí también tienen grandes pazos magníficos, como tenemos en nuestra Galicia. Luego vamos a tener otro tipo de casas. La luz en Portugal también es muy importante, así que vamos a ver colores, vamos a ver maderas, vamos a ver cómo se pintan. Bueno, un lugar estupendo para hacernos una idea de lo que es el país. Muy preparado para los niños, tiendas, lugares donde tomar algo, donde poder comprar, donde poder estar tranquilos, sombras para podernos sentar y descansar un poquito, porque el recinto es grande,
y esto no se hace deprisa y corriendo. Sobre todo si tenemos niños es muy fácil porque ellos van a poder entrar por todas las casas. Nosotros los adultos también podemos entrar en muchos lugares, pero hay otros que exclusivamente van a ser ellos y van a poder tener una experiencia de que visitan un museo al aire libre entrando por dentro de casas, de castillos, de palacios, de iglesias, de muchos lugares. Se lo pasan estupendo, los papás también, desde luego, haciéndoles las fotos típicas. Un lugar que ciertamente tenía que visitar. Tenían ustedes mucha razón y ya estoy aquí, encantada de enseñárselo para que los que no lo conocen, pues sepan que esto existe en Coimbra, y los que ya estuvieron, pues que lo puedan recordar. Y este lugar siempre está de nuevo esperándoles a todos ustedes, porque lugares como este, estoy segura de que siempre se van encontrando detalles nuevos, lugares que la otra vez pasamos por alto. Pues este es el momento de volver a Coimbra y desde luego de visitar el Portugal de los pequeñitos. De Santa Clara el Viejo, un lugar de fundación real por la reina Isabel de Aragón, que era sobrina nieta de la reina Santa Isabel de Hungría, una mujer también, una santa española famosa por sus milagros. Bien, este lugar tiene mucha historia y una historia muy bonita, una historia relacionada siempre con el río Mondego. El río Mondego, que es el que atraviesa Coimbra, en aquel siglo XIII, lógicamente no tenía presas, era un río pues que tenía sus crecidas, que se desbordaba en la ciudad y que daba muchos dolores de cabeza. Este monasterio se encontraba en la parte baja de Coimbra, por lo tanto sufría muchísimas inundaciones. De hecho, hay una representación muy simpática, de verdad que a mí me encanta, el de las monjas clarisas de este monasterio, siempre con los hábitos remangados o subidas en una silla para no mojarse. Bien, empezamos esta visita en este lugar a través de un auditorio donde vamos a ver una película que nos ofrece lo que es la vida en la clausura de estas monjas. Y después ya tenemos una exposición que vamos viendo por tramos. En primer lugar vamos a encontrar una sala con santos, con imágenes iconográficas importantes que han aparecido de este lugar. Tengan en cuenta que es el gótico más puro que van a encontrar en todo Portugal, este monasterio de Santa Clara el Viejo en Coimbra. Así que también se han encontrado, porque cuando ellas se trasladan, llega un momento que se trasladan de aquí, es imposible, se van a una parte más alta, tanta riada lo que hace es tapar absolutamente todo, y por eso se ha conservado, por eso tenemos el monasterio todavía en pie, porque ha sido protegido por ese barro. Bien, en excavaciones que se han hecho han ido apareciendo pues estas esculturas que yo les comento que vamos a poder ver. La vocación de estas monjas, bueno, pues como era de fundación real, aquí venían monjas también importantes y de familias importantes. No todas siempre vinieron aquí con una vocación de ser monja de clausura, así que se venían con sus grandes dotes. Algunas de ellas traían sus propias criadas para que las atendieran y no se privaban de muchas cosas, por ejemplo, de sus adornos, de sus anillos, por ejemplo. Ellas comían estupendamente, ellas por lo insalubre de este monasterio tenían una bula papal de que podían comer carne siempre. Ellas comían carne de todo tipo, de vaca, de cerdo, de cabrito, de oveja, de todo. Comían muchas verduras, comían muy buenas frutas y también comían gran variedad de pescados. Por lo tanto, la vida de estas monjas para la época era muy alta. Ellas tenían una media de vida de 50 años, que en el siglo XIII-XIV, imagínense lo que podía ser eso. Ellas también tenían su parte de hospital, su enfermería, para poder cuidar siempre el cuerpo. Y de hecho, en una calavera vamos a ver del siglo XVI ya un puente realizado en los dientes, algo que imagínense si tenía que ser avanzado.
Los caudales también eran importantes, puesto que las monjas, aparte de traer sus dotes, también recibían herencias. Así que su caja de caudales también está presente aquí. Esencieros, porque ellas nunca renunciaron a sus aromas, a sus perfumes. Collares, pulseras, como les estoy contando, la higiene era importante para ellas se bañaban. Su vida de oración también era importante, también con la vida cotidiana, donde sobre todo la costura era la actividad principal. Ellas cosían sobre todo lino, sus hábitos, las ropas de cama, las ropas mortuorias, siempre estaban hechas de lino y era, bueno, pues ese trabajo que ellas hacían diariamente, el de coser. También vamos a poder encontrar esas agujas, esas tijeras tan artesanales. A la hora de comer, esas vajillas espectaculares que traían, los cacharros también para hacer la comida, fenomenales, de lo mejor que podía haber en la época. Y desde luego terminamos en la parte de la muerte, donde tenemos dos grandes sepulturas magníficas, sin lugar a duda, donde ya nos habla cómo eran los enterramientos de las monjas. Se cree que en toda esta explanada verde que tenemos aquí, entre este lugar donde me encuentro, esta exposición, y lo que es el propio monasterio, la iglesia del monasterio, piensan que ahí, excavando, aparecería el claustro, porque a través de una maqueta nos damos cuenta de cómo era este convento, la importancia de este convento y la gran actividad económica que se creaba alrededor del mismo. Vamos a seguir, vamos a ver también, aquí tenemos otra pequeña película donde vamos a tener la relación siempre con el agua, una película sin audio, pero con unas imágenes antiguas y modernas que está estupenda. Y ya nos bajamos a ver esa joya del arte gótico portugués, que es este convento de Santa Clara el Viejo. Bueno, pues aquí tenemos los restos de la iglesia de ese monasterio del siglo XIV, que, como les digo, manda a construir la reina Isabel de Aragón, y reina que llegó a ser santa, que es santa, de hecho. Aquí están las monjas hasta el siglo XVI. A partir del siglo XVI ya era completamente imposible vivir aquí. Fíjense que la iglesia va teniendo diferentes alturas, y es porque según iba subiendo el agua construían otra altura, porque es que era imposible. Vemos por lo hundida que está, pues lo hundida no, porque no está hundida, quiero decir, lo profunda que está la construcción, que estamos por debajo del nivel del río Mondego. Esa era, desde luego, una de las razones. De forma que llegaban a entrar las monjas ya por una ventana, y el pueblo, cuando entraban a los oficios religiosos, lo hacían ya desde uno de los rosetones, porque la altura ya la tenían ahí. Es una verdadera joya, todavía por dentro, aunque esté en ruinas, conserva unos lugares espectaculares y es de un gótico fantástico, un gótico puro e ideal. Alrededor de este lugar, aquí parece ser que vivía la gente más pobre, la gente que no cruzaba el puente al otro lado del río, como para no contaminar. Y aquí la reina tenía también un gran hospital, tenía capacidad para 12 hombres y para 12 mujeres. Ella siempre estaba junto a los más pobres intentando ayudar. Y aquí las monjas son las que hacen su vida en todo este habitáculo, monjas que se iban siendo niñas de la alta sociedad o bien ya señoras viudas que no tenían otra posibilidad en la vida, que ya no tenían nada más que hacer y se metían monjas clarisas. Así que ahora, si les parece, nos vamos a ir acercando hacia la iglesia para que vean ustedes la joya de lo que nos queda.
Ya sabemos que la fundación del monasterio es real, por lo tanto aquí trabajan los principales canteros, artistas de la época en el lugar. No había problemas de dinero, incluso dicen que la reina se acercaba hasta las obras para pagar ella personalmente a los obreros. Así que lógicamente los restos que nos quedan de la iglesia son de un grandísimo valor. Del siglo XIV, en un gótico excelente, todos los arcos apuntados, tenía un triple ábside en el altar mayor y las tres naves típicas del gótico. Esas columnas grandes, altas, que se abren en palmeras, lo que hace que veamos unas bóvedas también magníficas. Bien, pues vemos la parte de abajo, la parte del pueblo, la primera, la segunda parte, la parte donde era el coro, donde estaban las monjas separadas en los cultos del pueblo fiel. En la parte de atrás de ese coro encontramos un lugar donde fueron encontrados 70 esqueletos de monjas. Era el lugar de enterramiento de las monjas. Así que 70 personas aparecieron ahí, que han sido retiradas y que han servido para poder estudiar cómo vivían, las enfermedades que podían tener y todos los datos que hoy día sabemos y que cada día se sabe más. Actualmente ya no queda nadie, pero era lógico y bastante habitual que fueran enterradas detrás de una de las naves más pequeñas, más estrechas, justo en la parte de detrás del coro. Tiene una segunda planta, lógicamente, porque si el agua subía, yo les decía antes que construyen una segunda planta mucho más alta para estar resguardados del agua. Es esta. Y esta, en 1613, el obispo de Coimbra, que era natural de Castelo Branco, manda construir un arco renacentista, que tenemos aquí magnífico, para ser la capilla funeraria de la reina. La reina en ese momento estaba en beatificación, se estaba llevando a cabo toda la beatificación en el Vaticano. Ella es santa, Santa Isabel de Aragón, sin lugar a duda, pero entonces no lo era. El sarcófago era de plata y cristal, y ese era el lugar de su enterramiento porque se encontraba anteriormente en la nave central junto al altar mayor. Actualmente la Reina Santa está enterrada en el nuevo convento de las Claras, cuando se van a una de las partes más altas de la ciudad para no tener ningún problema más con el agua. Al lado de la iglesia, en los exteriores, vemos los restos de un primer claustro, y el segundo, como yo les decía, seguro que está debajo de la explanada verde, que algún día, si es posible, harán excavaciones y estoy segura de que aparecerán. El lugar, el edificio donde se encuentra la primera exposición que hemos visto de la vida monástica, ahí se encontraba el palacio de la reina, porque ahí se viene a vivir cuando ella se queda viuda. No comparte con las monjas en el mismo monasterio, pero sí que está en el mismo recinto para estar haciendo sus obras de caridad y cada vez más cerca de las monjas y de lo que fue su fundación, lo más importante para ella, que fue este monasterio de clarisas. En este programa de Coimbra les aconsejamos, para que ustedes se puedan alojar, un moderno hotel. Es el Hotel Tivoli de 4 estrellas, que también es resort. Se encuentra muy cerca del casco antiguo de la ciudad, pero en una zona cómoda donde poder aparcar sin cuestas, una zona llana y un lugar muy agradable. Tiene un buen restaurante
para los almuerzos y las cenas. El desayuno se sirve en servicio buffet, tiene lugares y áreas de descanso, de relax, de reposo, y las habitaciones son muy agradables. Son habitaciones muy grandes, habitaciones con grandes espacios, con su minibar, con servicio de café y té continuamente, agua y todo lo que puedan necesitar. El cuarto de baño completo, sin lugar a duda, y bueno, albornoz y zapatillas, caja fuerte de seguridad, todo lo que un moderno hotel nos ofrece hoy día. Este es el hotel que les vamos a enseñar ahora, el que quiero que tomen buena nota como referencia en esta ciudad de Coimbra. Me gusta mucho, me siento muy a gusto en este hotel, estamos muy cómodos y por eso nosotros desde aquí se lo recomendamos. En este lugar tan alto de la ciudad de Coimbra es donde se traslada el nuevo monasterio de las Clarisas. Aquí ya no había peligros de inundaciones en ningún momento. Es el siglo XVII cuando las acoge en este lugar. Aquí vienen ya con su fundadora y con la reina Santa Isabel de Aragón. Aquí es donde está ella enterrada, en este momento es donde se encuentra su cuerpo. Dicen que está incorrupto. Y que es santa porque hacía milagros. Fíjense, ella sigue manteniendo, o quiere que todo siga manteniéndose en la parte más pobre de Coimbra, donde siempre estaban los pobres. El rey pues no le hacía mucha gracia que ella fuera tan generosa y se pasara la vida dando rosas con una moneda de oro dentro o bien pan. Y una vez estaba el rey fuera, vuelve y la encuentra con el delantal recogido que estaba repartiendo pan. El rey la pregunta que qué hace, que qué tiene ahí dentro. Y ella dice, tengo rosas. Dice, ¿cómo va a ser rosas si es enero? A ver, quiero verlo. Se abre el delantal y caen rosas. Ahí está uno de los milagros que también se atribuyen a su tía, Santa Isabel de Hungría. Bien, pues este es el lugar donde estuvieron las monjas hasta final del siglo XIX, cuando las congregaciones religiosas, las órdenes religiosas, son también expropiadas. Aquí también se les quitan sus pertenencias. Y esto ha llegado a ser incluso cuartel militar y museo militar. Pero desde luego lo que se conserva, el resto ahora del edificio está vacío, pero lo que se conserva perfectamente, sin lugar a duda, es la iglesia. Así que desde esta iglesia, donde pueden ver ustedes el féretro de la Santa, y que la iglesia merece la pena, de verdad que está muy bonita. Además tienen unas vistas espectaculares a lo que es el casco antiguo de Coimbra, donde tenemos la universidad, que la vemos perfectamente, y sobre todo la torre, que corona toda esta ciudad estupenda. Me encuentro al lado del monumento, yo creo que de los más visitados en esta ciudad de Coimbra, sin lugar a duda, que es su prestigiosa universidad donde los estudiantes desde aquí están reconocidos internacionalmente. De una época a la altura de la construcción de la Universidad de Salamanca. La de Salamanca es 2 años mayor que esta de Coimbra, y esta universidad además es la que más alumnos recibe internacionales. Bien, este lugar tiene mucha historia. Este lugar fue alcazaba romana. Aquí también estuvieron los musulmanes. Y aquí, cuando la capital de Portugal era Coimbra, también estaba el Palacio Real.
Desde aquí se divisan una ciudad y al horizonte impresionantes por la altura, ya que Coimbra se desarrolla alrededor de un monte, por lo tanto aquí tenemos unas cuestas bastante considerables. Bien, desde aquí, como veíamos todo maravillosamente, pues era el lugar más importante. Cuando se nombra ya Lisboa como capital de este reino portugués, esto queda para la universidad. Así lo decide el rey. Eran los momentos de los descubrimientos. Lisboa era un ir y venir de gente, sobre todo el tema del comercio, nuevas ideas, y el rey lo que quería era tranquilidad para los estudiantes, que pudieran estudiar sin ese ir y venir y sin todo ese jaleo. Por lo tanto, lo deja aquí, en esta ciudad de Coimbra. Como fue Palacio Real, alrededor lo que había eran palacios de la nobleza, donde en principio se impartían clases y que formaron parte de la universidad hasta la época de Salazar, que los destruye, queriendo un poco destruir aquel poder cultural que siempre ha tenido y tendrá esta ciudad, y construyendo pues estos edificios de hormigón que no tienen nada que ver con aquello que hubo, pero era un poco el demostrar el poder del dictador Salazar. Bien, si entramos en el patio, vamos a encontrar luego añadidos, lógicamente, a lo largo de la historia. En el siglo XVIII, por ejemplo, una biblioteca espectacular, preciosa, maravillosa, una joya del barroco. Del siglo XVI tenemos la capilla. También vamos a encontrar el aula magna de esta universidad, donde se celebran las aperturas de los años escolares, donde los alumnos leen sus tesis doctorales y donde se celebran grandísimos acontecimientos. Fíjense que la policía republicana no puede entrar en el recinto universitario sin el permiso del rector. El rector muchas veces sustituye al alcalde, tiene más poder que el alcalde en visitas de Estado. Así que estamos ante una institución muy, muy importante. Podemos pasear un poco por esos pasillos, por esa historia que nos cuenta estas paredes y que tanto tienen que decirnos. Y esto es un poco lo que yo les quiero contar de esta universidad, que incluso tiene cárcel, porque la universidad tenía sus propias leyes. Y aquí, imagínense que cogían a un estudiante robando un libro. Pues 6 meses estaba en esta cárcel, la prisión de aquí de la universidad. Esos 6 meses estaba obligado a asistir a las clases, y esos 6 meses estaba expulsado del paraíso. Quiere decir que si fallecía el estudiante en esos 6 meses no podría ir al cielo. Para que vean ustedes lo que son las leyes de entonces. Bueno, pues mucha historia y mucho es lo que alberga este lugar, que yo les enseño en las imágenes, pero que espero que sean ustedes los primeros, los que en vivo y en directo vengan a visitar la Universidad de Coimbra. Cuando paseamos el centro de Portugal, es muy habitual que en restaurantes, en tiendas, en los hoteles, continuamente y de música de fondo, esté sonando un fado. Me acaban de poner, y es para mí todo un honor, la capa de un estudiante de Coimbra. Una capa que les acompaña la vida entera, no solamente cuando están en la universidad haciendo su carrera. Los fados de Coimbra son canciones de amor, serenatas de amor, grandes poemas para las mujeres. Ellos lo cantaban, aquí son los estudiantes los que iban a rondar a estas mujeres, y siempre de una forma muy lírica, con unos poemas con mucho sentimiento. Y eso es lo que es un fado en Coimbra. No vamos a hablar de grandes profesionales, sino que vamos a hablar de estudiantes
de hombres ya con sus carreras que en su día fueron estudiantes y que hoy tienen como hobby seguir cantando el fado. El fado, por eso, porque era rondar a la mujer por la noche, se canta de noche. Pero aquí al lado de la Catedral Vieja tenemos un lugar donde lo podemos escuchar durante el día. Aquí tienen ustedes la oportunidad de ver la puesta en escena excelente. Ellos siempre van a cantar el fado ataviados con su capa de estudiante. Una guitarra muy española, pero la otra es portuguesa y sobre todo con una connotación diferente. Termina en una lágrima y eso es lo que la hace ser de Coimbra. Es muy distinto escuchar esto a través de un CD, a través de la radio, a vivirlo aquí en directo. De verdad les aseguro que a mí me ha llegado. Así que es lo que intento transportarles. Ustedes no lo van a poder sentir en ningún momento a través de la televisión como yo lo he sentido aquí. Por lo que, señores, queridos viajeros, una cita más que tienen ustedes en Coimbra, en este lugar, para escuchar el buen fado de Coimbra. Y para mí, ahora, ataviada con esta capa de estudiante, no me voy a atrever a cantar un fado, bien, lo sabe Dios que no, pero me siento muy honrada. Estamos a la altura de la Catedral Vieja de esta ciudad de Coimbra,
justo ya a la subida de lo que es la universidad, la llegada a la Universidad de Coimbra. Bien, alrededor de esta catedral vieja tenemos muchas tiendas de recuerdos y de cerámica. La cerámica es algo importante en esta ciudad de Coimbra y esta tienda tiene de todo lo que nos podamos imaginar y además pintado a mano. Ustedes aquí podrían incluso pedir el tamaño de su cuadro, de su plato, de cualquier cacharro, con el motivo que ustedes quieran para tener en su casa o celebrar cualquier acontecimiento. Los vemos aquí en la misma tienda haciendo esa artesanía manual con un arte increíble, por lo que no hay ninguna pieza exactamente igual, ya que todo es artesano. Después, lógicamente, hay que vidriarlo y hay que cocerlo para que quede en condiciones. Pero yo les quería enseñar esa peculiaridad, que aquí pueden encontrar de todo, porque es una tienda de recuerdos que hay de verdad que de todo, y sobre todo que se lo pueden llevar personalizado a su casa. Desde esta céntrica calle de la ciudad de Coimbra, calle peatonal, llena de tiendas para aprovechar un poquito y hacer compras. Todo este entorno está lleno de tiendas muy especiales, algunas que nos están recordando cosas muy antiguas con los mismos envases y las mismas cosas con las que se hacían antes. Por ejemplo, una colonia de lavanda, una harina de alimento, una lata de conserva. Bueno, pues cosas muy antiguas, y hay tiendas exclusivamente para eso. Otras tiendas absolutamente modernas, otras que son de gentes de Portugal, de artistas portugueses que se dedican a hacer bolsos, a hacer artesanía, que se venden en una misma tienda. En esta tenemos tiendas también de todo tipo en esta calle, y yo creo que es una buena forma de terminar nuestro programa. Recordarles que tenemos nuestro correo electrónico tiempodeviajar@rtvcil.es. También tenemos la página web de la televisión, www.rtvcil.es, y también, por supuesto, el Facebook de nuestro programa, facebook.com/tiempoviajar, con las últimas noticias viajeras. Queridos amigos, gracias como siempre por estar ahí. Hasta la próxima semana y que tengan unos felices viajes.